Buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase de hoy en la tarde, que trata sobre alguna urgencia o distosia que se pueden presentar durante el parto. Generalmente las que vamos a ver hoy día se presentan como algunos accidentes obstétricos y algunas son situaciones que en realidad no, dentro de la práctica obstétrica, muchas veces son planificadas cuando existen estas distocias y se planifica la interrupción del parto antes, pero hay ocasiones en que no se alcanza a planificar esta interrupción y pueden ocurrir estos accidentes que la idea principal de esta clase es que tengamos más o menos un esquema de cómo podemos actuar frente a estas urgencias. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a ver hoy día? Vamos a ver algunas patologías funiculares o distocias funiculares que tienen que ver con eh, accidentes obstétricos que están relacionados al cordón umbilical. El primero de ellos es la rotura de la basa previa. Luego vamos a ver las circulares de cordón y la prosidencia de cordón. Vamos a ver cómo se presenta en la clínica estas patologías y cómo es el manejo. Luego vamos a ver distosia de hombros y al final vamos a terminar con parto en podálica. Bien, entonces vamos a ver la patología funicular. La rotura de la basa previa es la presencia de vasos fetales, ocupando el espacio entre el cuello uterino y la presentación fetal. Cuando ocurre esta rotura de basa previa, generalmente esto está asociado a una inserción velamentosa del cordón. ¿Qué quiere decir una inserción velamentosa? En que en la zona en donde se insertan los vasos del cordón umbilical no están protegidos por la gelatina de Wharton, por lo tanto, estos vasos están desprotegidos y si están entre la presentación y el cuello uterino, esos vasos se pueden romper y por lo tanto podemos tener un mal pronóstico perinatal que, aunque se maneje de manera adecuada, igual tiene una alta mortalidad, del 50% aproximadamente. Y si no, ¿cierto? Puede tener graves secuelas en los sobrevivientes. Por lo tanto, es una urgencia que no es muy frecuente, es bastante infrecuente, de hecho, pero cuando ocurre tiene una alta morbimortalidad. Entonces, como les decía, aquí abajo tenemos algunas placentas en donde se grafica, ¿cierto?, qué es lo que es una inserción velamentosa. Si se fijan, la gelatina y la protección del cordón llega hasta esta parte y la zona de inserción está desprotegida. Ahora, cuando ocurre esta inserción velamentosa y estos vasos están por debajo de la presentación, es lo que nosotros denominamos como rotura de basa previa. Por lo tanto, si se rompen estos vasos, ¿cierto? Se va a cortar la circulación de la placenta hacia el feto y por lo tanto es por eso que tenemos una alta morbimortalidad. Idealmente, esta basa previa se puede diagnosticar, se pudiese diagnosticar a través de la ultrasonografía en la ecografía. Eso sería lo ideal, ¿cierto? Encontrarnos a través de la ultrasonografía con este hallazgo y por lo tanto se pudiese programar la interrupción de este embarazo antes que ocurra la rotura de la basa previa. Ese sería el escenario ideal. Pero puede ocurrir también que no exista este diagnóstico y lo encontremos como un accidente obstétrico durante el trabajo de parto. La mayoría de las veces el diagnóstico de este accidente ocurre en el contexto de una paciente que está en trabajo de parto, en donde se realiza un RAM o la paciente rompe espontáneamente las membranas y observamos una hemorragia que puede ser, o una metrorragia, escasa a moderada. Entonces vamos a romper membrana o la paciente va a romper membrana espontáneamente y vamos a observar un líquido amniótico hemorrágico, ¿ya? Ahora, asociado a eso, vamos a ver inmediatamente un compromiso fetal. Por lo tanto, vemos las características del líquido amniótico sanguinolento y además vamos a ver que asociado a eso van a bajar los latidos cardiofetales.
eh, va a haber evidencia de anemia fetal severa y pudiese haber muerte por shock hipovolémico en el recién nacido. ¿Se acuerdan cómo podríamos ver en el monitoreo fetal una anemia fetal? ¿Se acuerdan qué patrón nos indicaba anemia fetal? Por lo menos yo no, pero sí me acuerdo. ¿No? Específico de anemia no. Un trazado sinusoidal. Acuérdense ese que eran como puras ondas, era una línea que iba dibujando ondas en el trazado. Eso es un trazado sinusoidal que nos indica anemia fetal severa, que puede ser por esta causa, se rompió la basa previa, o también puede ser asociado a un desprendimiento prematuro de la placenta. ¿Ya? Entonces, lo pudiésemos ver en el trazado como una bradicardia severa, o también lo pudiésemos ver asociado a un trazado sinusoidal. ¿Ya? Recordar que, como les digo, esto puede causar una alta mortalidad, ¿ya? Y eso va a estar asociado a la anemia fetal y por el shock hipovolémico que va a sufrir el bebé. El contexto ideal, como yo les decía, pero que es menos frecuente, es llegar al diagnóstico a través de la ecografía, en donde vamos a ver que hay una relación de los vasos fetales con el orificio cervical interno y frecuentemente asociado a una inserción velamentosa del cordón, que es lo que vimos anteriormente. El tratamiento para este accidente obstétrico es una cesárea de urgencia, ¿ya? En el contexto de que tengamos una paciente que rompió membrana o le rompimos membrana y que tiene asociado una metrorragia y deterioro de la unidad fetoplacentaria. Por lo tanto, si nosotros vemos una paciente que rompió membrana, líquido amniótico con sangre, bajaron los latidos o tenemos un trazado sinusoidal, esa paciente tiene que ser intervenida inmediatamente. Ahora, si existía el diagnóstico prenatal a través de la ecografía, a esa paciente hay que hospitalizarla antes que inicie trabajo de parto, porque si inicia trabajo de parto, ¿cierto?, puede romper membrana y puede ocurrir esta rotura de la basa previa. Por lo tanto, a esta paciente hay que hospitalizarla, mantenerla monitorizada e interrumpir el embarazo entre las 35 y 36 semanas, o antes si es que hay algunas condiciones que conducen a la rotura. Por lo tanto, si la paciente comenzara con contracciones o rompiera membrana, ese embarazo hay que interrumpirlo inmediatamente. ¿Ya? Entonces, paciente en trabajo de parto, en donde hacemos el diagnóstico, cesárea de inmediato, y en pacientes que tenían diagnóstico hecho por ecografía, esas pacientes hay que hospitalizarla e interrumpirla a las 35 o 36 semanas antes que inicien trabajo de parto. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Ya. Otra patología o situación que es como un poco más frecuente de ver son la presencia de circulares de cordón, o ustedes pudiesen encontrarlo por ahí como asa cervical de cordón, que en el fondo es la presencia de una o más vueltas del cordón alrededor del cuello fetal, como se observa aquí en la imagen, antes o durante el nacimiento. Lo más frecuente es que uno se encuentre con estas circulares de cordón en el momento del parto. Muchas veces uno sospecha de estas circulares porque el monitoreo fetal intraparto presenta desaceleraciones de tipo variable, por lo tanto sabemos que una de las causas de las desaceleraciones variables pueden ser las circulares porque se comprime el cordón. ¿Ok? Existe controversia sobre si la circular de cordón está asociado con una mayor morbimortalidad perinatal. La mayoría de las veces no tiene mayor injerencia la presencia de circular con el resultado perinatal, pero también puede ocurrir en situaciones en donde el cordón esté muy apretado o que haya más de una vuelta de cordón al cuello. Eso puede estar asociado a morbilidad, por ejemplo, asfixia perinatal, o puede estar francamente asociado a fetos muertos inúteros. ¿Ok? Entonces, hay controversia si es que estas circulares están asociados a morbimortalidad.
es más frecuente la incidencia de circular de cordón en aquellos cordones que son largos, ya aquellos cordones que miden más de 1 metro. En caso de hiperactividad fetal, por lo tanto, la guagua se mueve más, ¿cierto? Y tiene mayor riesgo de que el cordón se le envuelva en el cuello. En localizaciones posteriores de la placenta y en fetos de sexo masculino. Ahí no sabría decirles por qué, probablemente sea algo estadístico, lo de los fetos en sexo masculino. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Como yo les decía, la mayoría de las veces es un hallazgo en el parto mismo. Sale la cabeza, revisamos el cuello y nos encontramos con la circular de cordón. Aquí, al parecer, esto es como un parto bien de urgencia, porque si se fijan, no tienen ni guantes puestos. Entonces, la mayoría de las veces es un hallazgo en el parto mismo. Otras veces puede ser que en la cesárea se encuentren las circulares y esto asociado, ¿cierto?, a trabajos de parto que tuvieron detención del descenso porque el cordón traccionaba la presentación. Si se fijan ahí, tiene 1, 2, 3, 4, 5 vueltas al cuello. O sea, tiene 5 circulares y probablemente esas circulares obviamente hacen que el cordón esté más corto y no dejen bajar la presentación. Mientras más circulares y mientras más apretado esté el cordón al cuello, mayor riesgo de morbilidad y de mortalidad, ¿ok? Yo lo que más me ha tocado ver es creo que fueron 5 circulares también, y con un pésimo resultado perinatal, con un bebé muerto, con finalmente interrupción por cesárea, ¿ya? Entonces, si se fijan, esto puede terminar en un mal resultado. Y también el diagnóstico pudiese hacerse a través, muy infrecuente, pero también se puede hacer a través de la ecografía. ¿Cómo se tiene que manejar la presencia de circular en el cuello? Con estado fetal no tranquilizador, persistente, esto quiere decir que el monitoreo, ¿cierto?, muestra desaceleraciones continuamente, que se hacen maniobras de reanimación intrauterina y no resultan. En ese caso, lo que hay que hacer es interrumpir el embarazo por la vía más expedita y probablemente eso sea una cesárea. Cuando ocurre falla en el descenso, la cabeza no va a bajar y por lo tanto hay que interrumpir el embarazo vía cesárea. Cuando la circular aparece en el parto luego de la expulsión de la cabeza, lo que hay que hacer es reducir la circular hacia la cabeza o hacia los hombros, y en circulares irreductibles hay que seccionar el cordón. Ya vamos a ver cada una de ellas. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa cuando hay una circular de cordón reductible. Entonces, revisamos el cuello, nos encontramos, ¿cierto?, con la circular y tratamos de rechazarla hacia la cabeza. La rechazamos y luego procedemos a asistir la extracción de los hombros y del resto del cuerpo. ¿Ok? Entonces, cuando el cordón es largo y la circular no está tan apretada al cuello, que en la mayoría de las veces podemos hacer esta reducción del cordón hacia la cabeza. Eso es lo primero que tenemos que intentar. Ahora, hay veces en que el cordón está muy apretado o el cordón es muy corto y lo que tenemos que intentar hacer es reducir hacia los hombros. Entonces, sale la cabeza, revisamos los hombros y la rechazamos hacia los hombros. Desenrollando al bebé con nuestras manos. Ahí, generalmente en el parto, no estamos solos. Probablemente hay una matrona que vaya a recibir al recién nacido y vaya a darle la atención neonatal, entonces, y va a estar con guantes, etcétera. Entonces, ella nos puede ayudar a reducir la circular. Ya, si se fijan ahí, uno puede hacerlo solo, pero tiene que ir maniobrando con una mano. Entonces, ahí uno se puede, en la medida que no tiene tanta práctica, le puede costar un poco más.
Entonces uno también puede pedir ayuda en ese caso. ¿Estamos claros hasta el momento? ¿Alguna duda? ¿No? Profe, Diga. ¿cómo se puede saber si un cordón es corto o largo? Como para No, en el reducir. momento lo único que a usted le indica qué es lo que hacer es cuán apretado esté el cordón. Ya uno no puede saber antes si está corto o es largo. Uno puede deducir que es corto porque está muy apretado el cordón. ¿Ya? Entonces, si está muy apretado el cuello, uno puede pensar que el cordón es muy corto. ¿Ya? Entonces, uno toca la circular, lo primero que tiene que hacer es intentar rechazarlo hacia la cabeza. Si el cordón no le da, ya el cordón igual es un poco elástico. Si el cordón no da hacia la cabeza, lo que tengo que hacer es tratar de rechazarlo hacia los hombros. Y ahora, hay veces en que no da ni hacia la cabeza ni hacia los hombros, y en ese caso lo que tenemos que hacer es clampear el cordón, como lo vamos a ver más adelante, y cortarlo. Entonces, con una circular irreductible, vale la cabeza, ahí tenemos una doble circular, lo va hacia el otro lado, lo secciono con las pinzas Cocker, lo corto y ahí lo desenrollo, ¿ok? Ahí no podíamos cortarlo porque después no nos iba a servir para otra vez el cordón. ¿Queda claro? Sí, profe. Profe, ¿con qué pinza se cortaba? Se clampea, lo que traen generalmente en las cajas de parto son 2 pinzas Coger, o también pueden traer, de repente traen pinzas Kelly. ¿Ya? Pero son las pinzas que están en la caja de parto. Otra de las patologías que es infrecuente verla, pero es muy, tiene también una alta morbimortalidad, es el prolapso del cordón. ¿Qué es lo que es el prolapso de cordón? Es la presentación del cordón por debajo o adyacente a la presentación fetal. Es una emergencia, como dice ahí, poco frecuente. A mí me tocó verla creo 2 o 3 veces en 10 años, por ejemplo. O sea, para que más o menos calculen cómo es de infrecuente. El tiempo del diagnóstico hasta el parto es uno de los factores más importantes para predecir el resultado perinatal. O sea, si este accidente obstétrico ocurre, por ejemplo, en el domicilio de la paciente, probablemente esté asociado a un mal resultado perinatal con un feto muerto o con secuelas graves. Ahora, si esto ocurriera durante la evolución de la paciente en trabajo de parto hospitalizada y se le puede dar tratamiento inmediato, que sería la cesárea, probablemente esté asociado a una baja morbimortalidad. ¿Ok? Entonces, dependiendo cuánto tiempo ocurra entre que ocurre el prolapso y se interrumpe el embarazo, de eso va a depender el resultado que se obtenga. Tiene una incidencia entre 0,17 a 0,4% de los partos, más frecuente en partos en presentación transversa. Sabemos que en una presentación transversa, en el fondo, el estrecho superior de la pelvis está vacío, o sea, no hay nada que se le ofrezca, por lo tanto, si se rompen las membranas, es muy frecuente que ocurra este tipo de prolapso, ¿ya? Ahora, sabemos que la mayoría de las veces, ¿cierto? La situación en el parto es el longitudinal, ¿ya? Ya sea, puede ser podálica o transversa, pero longitudinal, y es poco frecuente que sea transversa, ¿ok? El prolapso de cordón está asociado a altas tasas de Apgar bajo, menor a 7 a los 5 minutos, y de pH del cordón menor a 7, por lo tanto está asociado a mayor riesgo de asfixia perinatal. Y la mortalidad perinatal varía entre 0,02 y el 12,6% de los partos. Les vuelvo a recordar que dependiendo del contexto en que ocurra este accidente obstétrico, va a ser el resultado perinatal. Si ocurre, ya estamos en un hospital de alta complejidad, donde hay un médico que puede hacer una cesárea de inmediato, tenemos pabellón disponible. Si ocurre eso, probablemente tengamos un buen resultado. Pero si ocurre con una paciente
en su domicilio o de manera extrahospitalaria, lo más probable es que esto esté asociado a una alta mortalidad. A mí una de las veces que me tocó verlo fue una paciente que vivía, de hecho, como en una zona rural, rompió membrana, hizo un prolapso, se fue a San Javier. En San Javier no hay médico ginecólogo de turno, por lo tanto tuvieron que de San Javier venirse con la paciente hacia Talca, y en Talca le hicieron la cesárea de inmediato, pero o sea, desde que la señora hizo el prolapso de cordón hasta que llegó al hospital de Talca, por lo menos pasó un par de horas, por lo tanto, finalmente terminamos con un óbito fetal, ¿ok? Entonces, las otras veces que me tocó fue durante el trabajo de parto, ocurrió la prosidencia y la paciente pasó de inmediato a cesárea y no tuvimos ningún problema, ¿ya? Aquí tenemos un dibujo de la clasificación. Cuando existe esta presentación del cordón por debajo de la presentación y las membranas están íntegras, lo llamamos como un procúbito de cordón, ¿ya? Cuando existe esta presentación del cordón umbilical por debajo de la presentación y las membranas están rotas, se denomina prosidencia. Y cuando ocurre que el cordón está adyacente a la presentación, pero no debajo, ya está como por el lado de la presentación, eso es una laterocidencia. A veces uno puede diagnosticar esta laterocidencia a través del tacto vaginal. Uno tiene que tratar de meter bien los dedos y recorrer la cabeza y uno se puede encontrar con esta laterocidencia. Cuando uno sospecha de eso, cuando en el monitoreo hay desaceleraciones de tipo variable. Entonces ahí uno de repente sospecha que pudiese haber alguna compresión del cordón asociado a una laterocidencia. Algunos factores de riesgo maternos, la gran multiparidad es un factor de riesgo para presentar la prosidencia de cordón. La desproporción cefalopélvica, porque probablemente la presentación esté muy alta al momento de romper membrana y por lo tanto mayor riesgo de que caiga el cordón. En las distocias de presentación, por lo mismo, ¿cierto? La presentación, si está distóxica, pudiese ser que está más alta y por lo tanto mayor riesgo es que caiga el cordón por debajo. En embarazos de pretérmino, en embarazos múltiples, en causas ovulares, ya en embarazos con polihidroamnios, por lo tanto, porque el bebé flota más libremente en la cavidad y por lo tanto hay mayor riesgo de que caiga el cordón por debajo, y en pacientes que rompen membranas antes del trabajo de parto también. Ahora, yo diría que la mayoría de las veces está asociado a una rotura artificial de membranas con presentación alta, ¿ok? Por lo tanto, cuando no debiese ocurrir que uno rompa membranas con presentación alta. Ahora, cuando el equipo decide realizar un RAM para favorecer el descenso en presentaciones que están muy altas, ahí ustedes siempre tienen que asegurarse de que esté todo preparado en caso de que haya una prosidencia. Por lo tanto, tiene que estar el médico, gestionar que haya un pabellón disponible y en neonatología avisada, el equipo neonatal avisado, y cosa que si se rompen las membranas y ocurre la prosidencia, vayan de inmediato a pabellón. ¿Ok? Colocación de electrodo en cuero cabelludo o en el intento de una versión externa. Aquí en Chile la versión externa ya no se realiza. En el fondo lo que se hace en la versión externa es cuando el feto está en presentación podálica, a través de maniobras externas se realiza una rotación y el bebé queda en presentación cefálica. Eso aquí en Chile por lo menos no se realiza ya porque tiene mayor riesgo de prosidencia de cordón y también de desprendimiento de placenta. Puede ocurrir también en el manejo expectante de una rotura prematura de membranas o cuando se hacen rotaciones manuales de la cabeza. Cuando hay presentaciones distóxicas y variedades de posición distóxica y no ocurre la rotación de manera espontánea, uno puede intentar de manera manual rotar la cabeza. Ahora, la idea cuando uno hace estas maniobras es que no rechace la presentación hacia arriba, porque si uno levanta la presentación, existe mayor riesgo de que caiga el cordón. ¿Vamos bien hasta el momento?
Sí, ¿Sí? profe. ¿Cómo diagnosticamos este prolapso de cordón? Puede ser porque uno visualiza el cordón en el introito o uno pudiese palparlo en la vagina. Ahora, ¿cómo uno sabe que es cordón umbilical? Porque el cordón tiene, bueno, tiene además una consistencia, ¿cierto? Que uno pudiese identificar, pero lo que le ayuda más a hacer el diagnóstico en caso que no se vea es que el cordón tiene latidos. Por lo tanto, si yo toco algo raro, primero tengo que fijarme si tiene latidos. Si tiene latidos, lo más probable es que sea cordón. A mí me pasó una vez cuando era estudiante, estábamos en turno y llegaron en la ambulancia corriendo con una paciente que había hecho una prosidencia de cordón y la diagnosticaron en un SAPU, la llevaron de inmediato al hospital, de la calle directamente la pasaron a pabellón y cuando la paciente estaba lista para hacerle la cesárea, una matrona dijo, a ver, paren todo y déjenme hacerle un tacto. Metió la mano y en el fondo lo que la persona o el médico que atendió a esta paciente en el SAPU era un pliegue del cuero cabelludo. Entonces, como el cuero cabelludo estaba plegado, el médico pensó que era cordón umbilical, ¿ya? Entonces ahí siempre lo que hay que hacer es fijarse si tiene latido o no, ¿ya? Si tiene latido es cordón. Y obviamente, si uno diagnostica esta presentación, lo que hay que hacer es dejar la mano dentro y tratar de levantar la presentación. ¿Ya? Entonces, siempre fijarse, ¿tiene latido o no tiene latido? Y ahí yo puedo hacer la idea si acaso es o no es una prosidencia de cordón. Ahora, hay veces en que cae el cordón y de hecho sale hacia afuera de los genitales y uno lo puede ver. También puede darse en el contexto de desaceleraciones espontáneas, que sabemos que son de qué tipo. ¿Qué tipo de desaceleraciones se presentan cuando se comprime el cordón? Variables. De tipo variable, ¿ya? O también puede estar asociado a una bradicardia fetal con rotura de membrana. Eso es el primer indicador de un prolapso de cordón. Entonces, si se rompen las membranas, hay desaceleraciones variables o una bradicardia fetal mantenida, uno puede pensar en prolapso de cordón y ahí lo que uno tiene que hacer es revisar la cabeza, ¿cierto? Y ver si se toca en alguna parte el cordón. Bien, Isabela creo que era, que dijo desaceleraciones variables. Ahora, si además de la rotura de membranas, frecuencia cardíaca fetal baja y presencia de líquido amniótico con meconio, ¿qué es lo que pensamos? ¿Qué pensamos? ¿Lo puedes repetir, por favor? Que justo se me cortó. Ya. Si se rompen membranas, tenemos latidos bajos y presencia de líquido amniótico con meconio, perdón, con sangre, ¿qué es lo que pensamos? ¿Una rotura de qué? Rotura de la vasa previa. Una rotura de la vasa previa, ¿ya? Entonces, podemos pensar en una rotura de la vasa previa. Ahora, si encontramos, ¿cierto? Se rompen membranas, latidos bajos y con líquido amniótico claro o incluso pudiese ser con meconio, ¿ya? Ahí podríamos pensar en una rotura, perdón, en un prolapso de cordón. Y ahí lo que tenemos que hacer es revisar la cabeza, tocar la cabeza y ver si en alguna parte palpamos el cordón. Además, se debe realizar oportunamente maniobras de reanimación intrauterina. ¿Se acuerdan cuáles eran esas maniobras? Era pasar volúmenes de suero para aumentar la Ya, presión del plasma, lateralizar hacia la izquierda. También se podía utilizar oxitocina, que era necesario. suspenderla. O sea, perdón, suspender si estaba conectada. Monitorizar Bien, todo súper bien.
Y controlar creo que era cada 30 minutos, pero eso no estoy muy segura si era cada 30 Claro, minutos. eso en el caso de que estemos en un trabajo de parto, ¿cierto? Normal y que no palpemos cordón, ¿ya? Pero cuando tenemos un MEFI alterado, tipo 2 o tipo 3, tenemos que hacer maniobras de reanimación intrauterina que, como bien dijo la compañera, poner a la paciente helada o suspender la oxitocina, administrar oxígeno, mantener monitorizada a la paciente, etcétera, ¿ya? ¿Cómo prevenimos este prolapso de cordón? Acordarse que no hay que realizar RAM con presentaciones altas. Si el médico ya decide hacer un RAM con una presentación alta, acuérdense de tener todo listo pensando en que puede ocurrir este accidente obstétrico. Me tocó ver un par de veces que había gente que se arriesgaba a hacer y no debiese ocurrir en realidad, pero se arriesgaban a hacerlo y lo que hacían, utilizaban un trocar de anestesia espinal, que es como una aguja larga, muy delgada, muy delgada. Entonces hacían un pequeño hoyito en las membranas y el líquido iba saliendo de manera gradual, de a poquito, y por lo tanto eso le daba así como mayor chance a la presentación de encajarse, que es distinto a romper las membranas con un amniótomo en donde se va a reventar el globo, ¿cierto? Y por lo tanto hay mayor riesgo de que ocurra esta prosidencia. Ahora, siempre después de que se realice un RAM, uno tiene que auscultar los latidos cardiofetales, siempre, ¿ya? Porque si uno rompe membrana y encuentra latidos bajos, uno tiene que pensar siempre en que hay una prosidencia o una laterocidencia del cordón, ¿ya? ¿Cómo se tiene que manejar esta urgencia? Primero, constante comunicación con la paciente, informarle lo que está pasando, que estamos en una urgencia, ¿cierto? Si está con el esposo, decirle además al esposo, si idealmente sacar a la pareja o quien esté con la paciente de ahí de la situación de urgencia, ¿ya? Porque primero se pueden asustar demasiado y además que va a ver que todo el mundo corre, ¿cierto? Y finalmente puede ser también un poco que obstruya el manejo de lo que se está haciendo. ¿Ya? Entonces, explicarle que hay una urgencia, pedirle que salga, a la paciente decirle que estamos en una urgencia y también determinar qué edad gestacional tiene la paciente. O si es un embarazo que no es viable, menor a las 22 semanas, ¿cierto? Menor a las 24 semanas, probablemente no haya que actuar con mayor urgencia, ¿ya? Porque independiente de que se interrumpa el embarazo o no, el producto es inviable, ¿ya? Pero con fetos viables, ¿cierto? Se tiene que actuar con urgencia, rápido, ¿ya? Uno tiene que pedir ayuda y asegurar la disponibilidad de pabellón y atención neonatal, ¿ya? Cuando ahí uno dice pedir ayuda, se traduce como grite que hay una prosidencia de cordón. Si usted dice o grita que hay una prosidencia de cordón, todo el mundo se va a acercar a ayudarle, ¿ya? Porque todos saben, todos quienes trabajan en este contexto saben lo que significa y cómo hay que resolverla, ¿ok? En el tacto vaginal, ¿cierto? Vamos a ver la dilatación, la presentación y lo que yo les decía, la presencia de pulsaciones en el cordón e informarlas periódicamente. Entonces uno tiene que tocar el cordón y ver más o menos cuántos latidos tiene y eso además nos puede ir dando qué urgencia tenemos, ¿ya? Si los latidos permanecen bien, obviamente hay que actuar con urgencia, pero a lo mejor no tan rápido, no tan desesperado, ¿ya? Ahora, hay que evitar también a cada rato estar tocando el cordón porque eso hace que ocurra un vasoespasmo y por lo tanto se van a comprimir los vasos del cordón umbilical. Una vez que uno diagnosticó esta prosidencia o prolapso de cordón, lo que tiene que hacer es elevar la presentación dejando puesta su mano. Por lo tanto, ustedes introducen la mano, idealmente como un puño, ¿ya? Y tratan de levantar la presentación. Ahí van a sentir la fuerza de la contracción, ahí van a saber realmente cómo es la intensidad de una contracción, porque cada vez que venga la contracción, en el fondo el feto, la presentación les va a empujar la mano hacia atrás. Uno tiene que mantener la mano bien constante ahí y no dejar que la cabeza baje, ¿ya? En el fondo lo que estamos evitando es que la cabeza baje y comprima el cordón. Entonces uno
deja la mano ahí, poner a la paciente en una posición rodilla-pecho, en el fondo le flectamos los muslos, le administramos oxígeno a la paciente y trasladarse con la mujer inmediatamente al pabellón. Uno va arriba de la camilla con la paciente, siempre con la mano adentro. Como es una situación de urgencia, la paciente va a estar acostada además, no se le puede administrar anestesia raquídea ni peridural porque además se demora un poco en hacer efecto. Esto tiene que ser resuelto inmediatamente y por lo tanto se va a utilizar anestesia general, ¿ya? Y eso también, idealmente, todo este tipo de cosas tienen que estar como bien protocolizadas y conversadas con todo el equipo, anestesistas, médicos, etcétera, qué hacer en caso de una urgencia. Yo vi en algún caso, alguna vez, que ocurrió este accidente y el anestesista era extranjero, no se manejaba mucho la anestesia obstétrica y como nunca le había ocurrido, le puso anestesia peridural a la paciente y por lo tanto la anestesia peridural sabemos que se demora en hacer efecto, ¿cierto? Tuvieron que esperar que hiciera efecto la anestesia para poder operar a la paciente y terminaron en un pésimo resultado. Por lo tanto, la anestesia general es inmediata, duermen a la paciente, sacan a la guagua lo más rápido posible, ¿ya? En el caso de un parto inminente, ya, o sea, ¿qué quiere decir inminente? La cabeza está saliendo, ahí se puede hacer un parto normal, si es que está ocurriendo bien rápido el parto, o se puede apurar a través de un forceps. ¿Alguna consulta hasta el momento? Profe, ¿cómo era lo del parto inminente? En el caso de que ocurrió esta prosidencia, ¿ya? Y vemos que la cabeza está saliendo, ¿ya? O sea, no podemos hacer nada más que salga el parto, ahí hay que dejar que ocurra el parto. Ahora, si hay un médico al lado y puede hacerle un forceps, mejor porque se acorta más el expulsivo, ¿ok? Pero eso solamente en caso que la cabeza esté saliendo, coronando, ¿ya? Solamente en ese caso. Ahora, ¿qué hacer en caso de que ocurra este prolapso de cordón y haya que trasladar a la paciente? Como el caso que yo les conté. En ese caso, lo que se puede hacer, siempre esto con ayuda de otra matrona, ¿cierto? De algún médico, de alguien que le pueda ayudar a uno. Recordar que cuando uno diagnostica, lo que tiene que hacer es mantener la mano adentro y elevar la presentación, y por lo tanto, otra persona me puede venir a ayudar. Una de las cosas que puede servir es instalar una sonda Foley y llenar la vejiga con 500 a 700 ml de solución salina normal y clampear la sonda. Entonces, ¿qué es lo que permite eso? Es que la vejiga se distienda, ¿ya? Y por lo tanto, al estar distendida, va a chocar con la presentación, ¿ya? Entonces, la presentación le va a costar más encajarse. Para eso sirve este llenado de la vejiga. Ahora, una vez que ya se va a realizar la cesárea, hay que drenar la vejiga y sacar la sonda, ¿ok? Perdón, drenar solamente la vejiga, ¿ya? Y la sonda tiene que permanecer puesta para que siga saliendo la orina que se vaya produciendo. Elevar la presentación dejando puesta la mano y mantenerla hasta que ocurra el parto. Normalmente esto se resuelve por cesárea. Posición de rodilla a pecho en posición de Trendelenburg. En el fondo, poner a la paciente con los muslos flectados hacia el abdomen y además inclinar la cama hacia atrás, ¿ya? Mantener tibio el cordón con agua salina, eso permite que el cordón no haga vasoespasmo, ¿ya? Si el cordón se enfría, hay mayor probabilidad de que haya vasoespasmo y por lo tanto deterioro de la unidad fetoplacentaria. Lo que yo les había dicho anteriormente, evitar estar a cada rato tocando el cordón porque produce también vasoespasmo. Se pueden administrar tocolíticos de urgencia para inhibir la presencia de contracciones. Y también si es que se puede administrar antibióticos de amplio espectro porque sabemos que si estamos metiendo la mano hacia adentro, ¿cierto? Y va a estar por lo menos por algún tiempo mientras dure el traslado, hay mayor riesgo de infección. ¿Alguna duda? Profe,
Diga. Pero aunque hagamos todo eso, igual el riesgo de mortalidad y de daños posteriores igual sigue aumentando, ¿cierto? Sí, igual es alto, igual es alto. Esto ayuda a disminuirlo. Ahora, dependiendo también cuánto dure el traslado, va a ser puede ser también un factor que influya en el resultado. ¿Ya? Gracias, profe. Bien, tomémonos un descanso. Son las 15:20, 15 minutos. ¿Okay? Partimos a las 15:35. Ya, profe. Ya, profe. Entonces ahora vamos a ver la distocia de hombros, que también es un accidente o una condición, una distocia que se puede presentar en el parto. Cuando hay mayor riesgo de esta distocia de hombros, ¿cierto? Es cuando pensamos que tenemos un bebé que es muy grande, ¿ya? Generalmente diagnosticado por una ecografía que nos muestra un bebé generalmente que pesa mayor, más de 4 kilos, o en pacientes que tienen presencia de diabetes gestacional, que también está asociado a macrosomía fetal. Entonces, en ese tipo de pacientes uno sospecha que pudiese ocurrir esta distocia de hombros. ¿Qué es la distocia de hombros? Es lo primero que tenemos que responder. Fisiopatológicamente, la distocia de hombro es que el hombro anterior no ha efectuado el adecuado mecanismo del parto y está retenido por detrás de la sínfisis del pubis. Eso es lo que fisiopatológicamente está ocurriendo. En el fondo, el hombro está chocando contra el pubis y por lo tanto no puede completar el mecanismo del parto, que es la expulsión de los hombros. Y por lo tanto, la definición operacional o lo que uno se encuentra en la clínica, que es una guagua que hizo el mecanismo de expulsión de la cabeza, pero uno no puede extraer los hombros. Primero, no ocurrió de manera espontánea y luego uno intenta sacarlos y a alrededor de 60 segundos, luego de hacer maniobras relativamente suaves, ya no ocurre esta expulsión del hombro. ¿Ya? Entonces, la distocia de hombro es que se impacta el hombro anterior contra la sínfisis del pubis. Eso en la mayoría de las veces. También puede ocurrir que el hombro posterior, este hombro que está aquí atrás, se impacte contra el promontorio. Eso es menos frecuente. Ya lo más frecuente es que el hombro anterior se impacte contra la sínfisis del pubis y por lo tanto no puede terminarse el parto. ¿Ya? Por lo tanto va a quedar la cabeza ahí y no van a salir los hombros. Cuando uno tiene que sospechar de que puede ocurrir esta distocia, luego de que ocurre la salida de la cabeza y esta se retrae contra el periné, lo que denominamos como el signo de la tortuga. ¿Ya han visto las tortugas cuando echan como la cabeza hacia adentro de la caparazón? Algo parecido ocurre. Se expulsa la cabeza y una vez que sale, como que la cabeza se retrae contra el periné, como que tiende a ir un poco hacia adentro. Si ocurre eso, yo tengo que sospechar inmediatamente que hay una retención de hombros. Ya ese es el signo de la tortuga. ¿Cuándo más puedo sospechar de que tengo una distocia de hombros? Cuando sale la cabeza y no hay una restitución espontánea de la cabeza fetal. Recordar que una vez que sale la cabeza ocurre el mecanismo de rotación externa de la cabeza. Ese mecanismo debiese ocurrir de manera espontánea. ¿Ya? Si no ocurre de manera espontánea, yo lo que tengo que hacer es rotar la cabeza con las manos, y si yo noto que además me cuesta un poco realizar esa rotación, ojo, tengo que pensar en una retención de hombros o distocia de hombros. Y si salió la cabeza y luego de 60 segundos de maniobras suaves de tracción, en el fondo uno trata de sacar la cabeza y no ocurre la expulsión de los hombros, uno tiene que ya pensar en una distocia de hombros. Ahora, si uno sabe que hay factores de riesgo, uno tiene que compartir esos factores de riesgo con el equipo y la paciente, ¿ya?
tengo, por ejemplo, un bebé que es muy grande, yo estimo que pesa más de 4 kilos y que en el momento del parto le pido al doctor que esté presente o le pido a otro colega que tenga más experiencia que esté presente en caso de que ocurra esta distocia, ¿ya? Además le podemos avisar a la paciente, mire, probablemente o tenemos mayor riesgo de que se le retengan los hombros a su guagüita cuando vaya a salir y por lo tanto vamos a tener que hacer X maniobras que son las que vamos a ver más adelante y necesitamos de su cooperación. Ahora, si estos factores no están presentes, uno siempre tiene que estar preparado y también el equipo para actuar en caso de. Por lo tanto, este tipo de cosas uno siempre tiene que conversarlas anteriormente con su equipo de trabajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en caso de X urgencia? Y qué roles vamos a tener en caso de que ocurra una urgencia. Por ejemplo, es súper importante que alguien ya esté destinado solamente a registrar, ver la hora y registrar la hora de los eventos, cuándo se le administró X medicamento, cuándo se realizó X maniobra, etcétera, porque eso después sirve como respaldo en caso de problemas médico-legales. ¿Ya? Otra persona puede estar encargado de administrar, por ejemplo, medicamentos, permeabilizar vía venosa en caso de una urgencia. Por lo tanto, es bueno que uno siempre con su equipo tenga repartido cuáles son los roles que vamos a tener en caso de una urgencia. Ahora, ¿qué es lo que no hay que hacer cuando ocurre una distocia de hombros? Que es la regla del TPPP, ¿ya? Lo que no hay que hacer es traccionar la cabeza fetal. Si yo sigo traccionando sin hacer nada más, lo único que estoy logrando es que los hombros se impacten más hacia el pubis y por lo tanto no estoy resolviendo el problema y lo puedo empeorar, ¿ya? No caer en pánico. No me tengo que asustar, mantener la tranquilidad, pedir ayuda, pero no entrar en pánico, porque si usted entra en pánico, lo que yo les decía, en vez de ayudar a la paciente, lo que va a hacer es entorpecer a la resolución del caso. ¿Ok? Hacer presión desde el fondo uterino. Si ustedes, y que a mí me tocó verlo un par de veces, que había retención de hombros, pedían ayuda y automáticamente una matrona iba y le apretaba el fondo del útero empujando al bebé hacia abajo, pensando que ayudaba a que saliera, pero en realidad no ayuda porque en el fondo si usted aprieta al bebé y los hombros están impactados contra el pubis, en el fondo lo único que hace es impactarlos más y por lo tanto en vez de ayudar está interrumpiendo el manejo. Y no pivotear la cabeza, eso quiere decir no empezar a tirarla hacia arriba y hacia abajo, porque va a ocurrir lo mismo. Por lo tanto, eso es lo que no hay que hacer, ¿ya? Lo que sí hay que hacer, pedir ayuda de inmediato, o sea, uno, si hay factores de riesgo presentes, uno antes le pide ayuda a una matrona o al médico y le pide que estén presentes en caso de, para que puedan resolver en conjunto el caso. Ahora, si me doy cuenta que ocurrió la retención en el momento, ¿ya? Ahí puedo pedir una ayuda a una matrona que tenga más experiencia, primero porque generalmente la gente que tiene más experiencia actúa de manera más coordinada y está más tranquilo porque se ha enfrentado a la situación anteriormente y sabe cómo resolverla. Y lo segundo, ¿cierto?, es que tienen más experiencia de cómo realizar ciertas maniobras. Por lo tanto, si es que yo tengo menos experiencia y nunca me ha pasado, me puedo nublar primero y además, si es que no me acuerdo muy bien cómo hacerlo, ¿cierto?, no voy a ayudar a la paciente. Entonces, siempre pedir ayuda. Pedirle a alguien que tome el tiempo y comparta con la paciente y su acompañante, ¿ya? Entonces, yo aviso, tengo una retención de hombros, le pido a una persona, por favor, toma el tiempo para ver cuánto nos demoramos en resolver el caso. Mientras más tiempo ocurra, ¿ya? Mientras más tiempo pase, también mayor morbilidad va a tener el bebé. Suspender la oxitocina y vamos a realizar la maniobra de McRobert, que consiste en flectar los muslos de la paciente hacia el abdomen, bajar el respaldo de la camilla. Estas dos maniobras lo que hacen es permitir que se amplíen los diámetros de la pelvis, ¿ya? Entonces, le pedimos a la paciente que se lleve las piernas hacia el abdomen, bajamos el respaldo de la camilla, o sea, que quede bien acostada, y eso va a hacer que se amplíen los diámetros de la pelvis. Otra persona va a hacer un desplazamiento suprapúbico, lo vamos a ver más adelante en una foto y en un video.
Y con esto vamos a lograr que se resuelva el 90% de los casos. Por lo tanto, siempre retención de hombro, McRoberts, doblar las piernas, acostar bien a la paciente y desplazar el hombro a través de la maniobra de presión suprapúbica. Entonces, aquí están las dos maniobras. McRoberts. Le pedimos a la paciente que se tome las piernas, o si tenemos a alguien que nos ayude, que le doble las piernas hacia el abdomen. Esa es la maniobra de McRoberts. ¿Ya? Acuérdense de acostar bien a la paciente porque eso ayuda a que se amplíen un poco más los diámetros de la pelvis. Y lo tercero sería, ¿cierto?, que la misma persona que nos está ayudando puede hacer una presión por sobre el pubis. Ahora, ¿qué es lo que busca esta presión por sobre el pubis? Es disminuir el diámetro biacromial, ¿ya? El diámetro que va entre los hombros. Entonces, si otra matrona o médico hace esa presión suprapúbica, lo que hace es hacer que el bebé haga esto y disminuya el diámetro biacromial y pueda desimpactarse el hombro de la sínfisis del pubis y pueda salir, ¿ok? Entonces, esta presión tiene que ser de manera oblicua, ¿ya? No como lo está haciendo ahí, no debiese ser así. ¿Qué me refiero con de manera oblicua? Que en el fondo esta persona que está empujando, empujo el hombro desde atrás, ¿ya? Desde esta parte, y lo lleve hacia acá. Por lo tanto, uno hace una presión oblicua, ¿ok? Y eso hace que disminuya el diámetro de los hombros y finalmente pueda salir el bebé. Con esas tres maniobras, McRoberts, presión suprapúbica y acostar bien a la paciente, con esas tres maniobras van a resolver la gran mayoría de los casos, ¿ya? Aquí vamos a ver un pequeño video. No son muy buenos los actores, pero es lo que hay. Ahora, uno siempre puede sospechar ya, porque sabe que la guagua es grande, un parto que además ha sido lento, porque el bebé es grande, y además puede sospechar por algunos signos, como por ejemplo, eso es lo que yo les decía, el signo de la tortuga. Si se fijan, salió la cabeza y se fue hacia atrás. Una restitución dificultosa de la cabeza, o sea, la rotación externa, si se fijan, es dificultosa. Yo trato de hacer maniobras, ¿cierto?, de extraer los hombros, pero no ocurre. Para de empujar, necesito ayuda. Pedimos a la paciente que deje de empujar. Si se fijan, la matrona ahí que iba a recibir el bebé, le echa las piernas hacia atrás, la ayudante también, y ella está haciendo una presión suprapúbica. Se fijan, ahí salió el hombro anterior, luego el hombro posterior. Eso es, sigue. ¿Ya? ¿Alguna duda? Profe, Dígame. ¿existe algún riesgo de que con la presión suprapúbica que se le hace o no le pasa nada? No debiese ser riesgo. Ahora, secundario a esta retención de hombro, puede ocurrir que se fracture la clavícula, ¿ya? Secundario a la retención de hombro y además a la presión que uno ejerce. Por lo tanto, se puede fracturar la clavícula, o también puede ocurrir que haya una distensión del plexo braquial, ¿ya? Entonces, con tanta tensión que uno aplica, se va a distender el plexo braquial y el bebé pudiese quedar con una parálisis que puede ser parcial o total de la extremidad afectada, ¿ya? Hay veces en que esta parálisis, ¿ya?, puede ser permanente o puede durar algunas horas o algunos días, y con el tiempo el bebé va tomando fuerza en la extremidad y se hace reversible, ¿ya? Entonces, son algunos de los efectos de la morbilidad que puede estar asociado a esta retención de hombro: fractura de clavícula y distensión del plexo braquial, ¿ya? En el fondo ustedes van a ver, por ejemplo, ¿se acuerdan de los reflejos de Moro y todo eso, cierto? ¿Sí? Depresión palmar, ¿no? Sí, profe. Ya. Entonces, por ejemplo, un bebé que generalmente uno lo ve asociado a esto, un bebé que ha tenido una retención de hombro,
cuando uno lo examina en el periodo neonatal, va a encontrar que tiene un moro asimétrico, o sea, mueve una extremidad más que la otra, y la otra puede estar o moverla poco o francamente no moverla, ¿ya? En la extremidad afectada, por ejemplo, puede que no tenga prensión palmar, ya el típico dicho de más apretado que mano de guagua. Un bebé afectado con una distensión del plexo braquial no va a tener la fuerza suficiente para poder hacer esta prensión palmar, ya que es un reflejo normal en los recién nacidos, ¿ya? Y además, ¿cierto? Si es que ocurre mucho tiempo en que se resuelve esta distosia o esta urgencia, puede haber malos resultados neurológicos, ¿ya? Porque ahí también se altera la unidad fetoplacentaria y por lo tanto, mientras más tiempo pase, también podemos tener malos resultados neurológicos, ¿ok? Ahora, como les vuelvo a repetir, la mayoría de las veces se resuelve con estas maniobras de presión suprapúbica y maniobra de McRoberts. Ahora algunas consideraciones en cuanto al manejo. La episiotomía no es imprescindible, pero facilita el resto de las maniobras, ¿ya? Vamos a ver algunas maniobras que también podemos hacer, además de las que vimos recientemente. Entonces, la episiotomía no es necesaria siempre, pero sí nos va a ayudar un poco más. Ahora, si uno está pensando en una guagua que es muy grande, no sé, pensando en 4,5 kilos o sobre eso, generalmente uno, además, eso se asocia a laceraciones del canal y por lo tanto, para evitar que esos desgarros sean muy profundos, generalmente uno puede hacer una episiotomía, ¿ya? Por lo tanto, esto ocurre la mayoría de las veces en el contexto de un bebé macrosómico, ¿ya? Y cuando uno tiene ese contexto, muchas veces prefiere hacer una episiotomía antes de que ocurran desgarros que sean muy profundos o muchos desgarros. Otra de las maniobras que se puede hacer es liberación del hombro posterior, además acompañado de McRobert y desplazamiento suprapúbico. En el fondo, tratar de sacar el hombro posterior, en el fondo, sacar la extremidad de abajo para que se disminuya el diámetro vía acromial. Otra de las maniobras que uno puede intentar es la maniobra de sacacorcho de Good, que en el fondo es reacomodar los hombros, llevar el hombro que estaba hacia posterior, llevarlo hacia anterior, en el fondo darlo vuelta, y en esa maniobra muchas veces se acomodan los hombros, ¿ya? Y logran salir. Y la posición genopectoral, ¿ya? La posición genopectoral es la posición cuadrípeda, ¿ya? Entonces, esa posición ayuda a la paciente también, o sea, ayuda a que se amplíen los diámetros de la pelvis y por lo tanto los hombros tienen más espacio para salir. Entonces ahí tenemos la maniobra de sacacorcho de Good. Si se fijan ahí, la imagen está mostrando que se está reacomodando el hombro posterior y el anterior, ¿ya? O sea, en el fondo estamos dando vuelta los hombros para que en ese acomodo puedan salir. La maniobra de Rubin consiste en que el operador introduce su mano y empuja el hombro anterior hacia abajo. En el fondo lo que hace es empujar el hombro y que el bebé haga esto y puedan salir los hombros. La extracción del hombro posterior, si se fijan, el operador introduce 2 dedos, toma al bebé desde la axila y trata de sacar el hombro posterior, la extremidad posterior, y eso hace que se disminuya el diámetro del hombro y pueda salir. La maniobra de Gaskin, que es la posición, poner a la madre en posición genopectoral, ¿ya? Eso amplía los diámetros de la pelvis y además ayuda a que salgan los hombros, ¿ya? Además ahí se puede utilizar, como se fija, como se observa ahí, ¿cierto? Que el operador está acomodando los hombros para intentar sacarlo. Algunas maniobras extraordinarias que se usan ya en caso de que no haya resultado ninguna de las cosas anteriores. Insisto, lo primero, maniobra de McRobert y presión suprapúbico. Si no se resuelve con eso, que es el 90% de los casos se resuelven con esas 2 maniobras, si no ocurre eso, lo más frecuente es tratar de hacer
esta maniobra de sacacorcho de Wood, que reacomodamos los hombros. Y si no, podemos utilizar alguna de las maniobras que están ahí. Recordar que en todo este contexto yo puedo pedir ayuda y tengo que mandar a buscar al médico si es que no estaba presente, ¿ya? Y el médico también toma responsabilidad en el caso. Ahora, si no ha resultado nada de lo que vimos anteriormente, una de las cosas que se puede hacer es hacer una fractura dirigida de las clavículas. Entonces, la mayoría de las veces es secundaria la retención de hombro, o sea, no es que uno dirigidamente las vaya a fracturar, sino que ocurre por la misma extracción y la tracción que uno realiza, esto ocurre de manera espontánea, ¿ya? Entonces, una de las cosas que a mí nunca me ha tocado verlo en todo caso, ¿ya? Es hacer esta fractura de clavícula para que uno pueda disminuir, el feto pueda disminuir los diámetros, el diámetro vía acromial. Lo otro es la maniobra de Sabanelli, que es restituir la cabeza, ¿ya? Y sacarla por vía cesárea. Obviamente eso tiene también está asociado también a malos resultados perinatales, porque cuando se ha llegado a esto quiere decir que ha pasado mucho tiempo además, y ninguna de las otras cosas que intentamos hacer resultó. Entonces, una de las maniobras es restituir la cabeza y sacarla por vía cesárea, asociado a mal resultado perinatal generalmente, y también asociado a traumatismo en el canal del parto. El rescate abdominal. Profe, Diga. yo tengo una duda. ¿Cuánto se considera mucho tiempo? Mire, cuando uno está en estos casos, 60 segundos de partida es una eternidad, ¿ya? Entonces, mientras más minutos hayan pasado, ¿ya? Mientras más tiempo, no sabría decirte en cuanto a minutos de resolución, pero mientras más tiempo vaya pasando y menos, o sea, y las maniobras que voy haciendo no sirven, y todo ese tiempo que va pasando, mayor es el riesgo de que tengamos mal resultado perinatal, ¿ya? Ahora, si hemos llegado a estas maniobras que son extraordinarias, quiere decir que ya ha pasado un tiempo más o menos considerable, pensando, no sé, 5, 10 minutos, y por lo tanto esos 5 o 10 minutos son, en un caso como esto, es mucho tiempo, ¿ya? Lo otro que se puede hacer es rescate abdominal. Tenemos retenidos los hombros, la paciente se lleva a pabellón, vía laparotomía, ¿cierto? Se llega a la cavidad y en el fondo ahí se desimpacta el hombro por la vía de la cesárea, ¿ya? Se desimpacta y se saca por abajo el bebé. Entonces, una maniobra es llevar al bebé, restituirlo hacia adentro, y lo otro es, por vía cesárea, desimpactar el hombro. Y otra maniobra extraordinaria, que en realidad no sé si alguna vez alguien la haya hecho, es la sinfisiotomía, que es algo bien que no se sabe en realidad cuáles son los resultados, y tiene que ser hecho por alguien experimentado, que lo que se hace es hacer una disección de la sínfisis del pubis para que en el fondo el pubis se abra, ¿cierto? Y puedan salir los hombros, ¿ya? Ahora, todo este tipo de maniobras, por lo menos yo nunca las he visto, ¿sí? Obviamente uno las tiene que estudiar y saberlas, pero como les insisto, la mayoría de las veces se resuelven con las primeras maniobras que conversamos. Ahora, después de un parto con distocia de hombro, uno siempre tiene que pensar que además del estrés que tuvo en el momento de la retención de hombro, viene el estrés asociado a que puedo tener una hemorragia del posparto. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces esto está asociado a bebés macrosómicos, y por lo tanto eso es un factor de riesgo para que la paciente haga una inercia uterina. O sea, quiere decir que el útero no se contraiga después del alumbramiento y por lo tanto va a sangrar activamente. Y también, si es que ocurrió en el contexto de un bebé macrosómico, está asociado a traumatismo del canal del parto, que generalmente son desgarros que pueden ser de tipo 3 o tipo 4. Por lo tanto, yo siempre tengo que pensar que tengo ese riesgo, y por lo tanto tengo que actuar dirigidamente a disminuir ese riesgo de inercia, por ejemplo, hacer una buena revisión del canal del parto para poder suturar los desgarros
y en el caso de la inercia, administrar medicamentos para contraer el útero, ¿cierto? Uterotónicos, hacer masaje uterino, ¿cierto? Todo eso enfocado a que la paciente no haga una hemorragia al posparto. Siempre registrar detalladamente los hallazgos, ¿ya? Entonces yo cuando describo el protocolo de parto, tengo que describir qué es lo que pasó, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno puede describir si asiste parto de término, de vértice, con extracción dificultosa de los hombros, se realiza maniobra de McRoberts y presión suprapúbica, con lo cual se resuelve rápidamente el caso, etc. Hay que describir quiénes estuvieron presentes también, ¿ya? Y el tiempo transcurrido entre que se diagnosticó la retención de hombro hasta que se resolvió. Ahora, ¿por qué es importante hacer todos estos registros? Porque, como ya dijimos, esto está asociado a morbilidad y perinatal, y por lo tanto, si esto está asociado a morbilidad perinatal, hay mayor riesgo que haya problemas médico-legales, ¿ya? Y por lo tanto la familia puede hacer una demanda o puede solicitar, si es que hay mal resultado, ¿cierto? Puede solicitar sumario. Por lo tanto, cuando se hace un sumario en una investigación, lo primero que van a ir a evaluar es la ficha clínica. Si uno no escribe nada de esto, probablemente pueda tener mayores problemas. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Y la última urgencia que vamos a ver es el parto en podálica. Y ahí quiero que les quede bien claro que esto es en el contexto de urgencia. ¿Por qué en el contexto de urgencia? Porque los protocolos ministeriales y las recomendaciones ministeriales aquí en Chile es que las presentaciones podálicas se tienen que resolver por cesárea programada. Ahora, si en el trabajo de parto, ¿cierto?, se diagnostica la presentación podálica, en el momento se tiene que interrumpir el embarazo por cesárea, ¿ya? Entonces, aquí en Chile, la indicación es presentación podálica, cesárea, ¿ya? Eso les tiene que quedar bien claro. Ahora, puede ocurrir que la paciente tenga un parto precipitado, y esto ocurre muchas veces, las veces que me ha tocado verlo a mí, ocurre generalmente en embarazos de pretérmino con bebés que son pequeños. Las pacientes que tienen trabajo de parto con presentación de nalgas o presentación podálica y con bebés que son pequeños, en el caso de los embarazos de pretérmino, hacen trabajos de parto que son silenciosos, ¿ya? Pacientes que no tienen mucho dolor, muchas veces no detectan las contracciones y pasa inadvertido el trabajo de parto, y nos encontramos con la paciente en expulsivo, ¿ya? En un contexto de urgencia en donde ya no es posible hacer la cesárea. ¿Ok? Entonces, les tiene que quedar claro que las podálicas se operan, pero si nos encontramos en el caso que la guagua está saliendo y está en podálica, hay que asistir el parto. Ahora, si tenemos un médico al lado, el médico tiene que asistir el parto porque es un parto distósico, ¿ya? Entonces, primero, avisarle al médico y él es el que tiene que asistir el parto. Ahora, si no hay nadie, yo tendré que asistir el parto, ¿ok? Y si voy a asistir el parto, tengo que saber cómo asistirlo. Ahora, hay distintas clasificaciones del parto en podálica. Está el parto en podálico completo, ya una podálica completa, en donde las extremidades están flectadas, ya, y no están presentes en el estrecho superior de la pelvis, como aparece ahí. La nalga incompleta, una de las extremidades, ¿cierto? Una de las extremidades está extendida y la otra está flectada. Y la nalga franca, ¿ya? Es cuando tiene ambas extremidades, ¿cierto? Extendidas y los muslos están sobre el abdomen, ¿ya? Entonces ahí tenemos nalgas completas, incompleta y nalgas francas. Ahora, el punto de reparo en la presentación, en este caso, sería el sacro, ¿ya? Ese es el punto de reparo. Acuérdense, en la presentación cefálica, la mayoría de las veces el occipucio. En este caso es el sacro. El diámetro que rige el parto es el diámetro bitrocanterio, ¿ya? El diámetro que va entre ambos trocánteres del fémur.
y que es perpendicular al surco interglúteo. ¿Ok? A diferencia del parto encefálica, el parto en podálica tiene 10 tiempos, ¿ya? Y aquí ahí van a tener que estudiárselo con más detalle. El primer tiempo, los primeros tiempos son parecidos a lo que ocurre en la presentación cefálica, por lo tanto el primer tiempo es acomodación del polo pelviano al estrecho superior de la pelvis. El segundo tiempo es descenso y encajamiento del diámetro vitrocanterio, ¿ya? Que es este que está acá, a uno de los diámetros oblicuos de la pelvis. Acuérdense, en el caso de la presentación cefálica, el diámetro más común es el izquierdo anterior, que es un diámetro oblicuo. El tercer tiempo es acomodación del pelo del... Profe tiene el micrófono apagado. Ya, se me cerró el programa, no sé por qué. Ya, está grabando, ¿cierto? Sí, está grabando. Ya, entonces el tercer tiempo, acomodación del polo pelviano al estrecho inferior por rotación del diámetro Profe, vitrocanterio. Diga. ¿puede explicarlo desde el principio porque se le cayó antes de eso? Ah, ya. Bien. Por favor. Entonces, el primer tiempo es acomodación del polo pelviano al estrecho superior de la pelvis. En el fondo es lo mismo que pasaría si estuviera en presentación cefálica. Acomodación de la pelvis, en este caso de la pelvis del bebé a la pelvis de la madre. El segundo tiempo es descenso y encajamiento, lo mismo que ocurre en el parto encefálico. El tercer tiempo es una acomodación del polo pelviano al estrecho inferior por rotación del diámetro vitrocanterio al diámetro anteroposterior de la pelvis, que es lo que ocurriría en el parto encefálica, y es lo que nosotros decimos como una rotación interna. ¿Ya? Entonces aquí, en vez de rotar la cabeza, lo que ocurre es una rotación del polo pélvico. El cuarto tiempo es desprendimiento del polo pelviano y rotación externa del sacro. ¿Ya? Entonces el sacro fetal rota hacia una posición púbica de la madre. El quinto tiempo, ya salió el polo pélvico, ahora tienen que salir los hombros y después la cabeza. Acomodación del diámetro vía acromial al estrecho superior de la pelvis, en el fondo lo mismo que ocurrió con la pelvis del feto va a ir ocurriendo con los hombros. El descenso y encajamiento de los hombros siguiendo el mismo diámetro oblicuo que el polo pelviano. El séptimo tiempo es acomodación de los hombros al estrecho inferior, o sea, los hombros hacen una rotación interna, y al mismo tiempo que el polo cefálico se acomoda al estrecho superior, o sea, los hombros se acomodan al estrecho inferior de la pelvis con una rotación interna, y la cabeza también se acomoda al estrecho superior. Luego ocurre en el octavo tiempo un desprendimiento de los hombros, y simultáneamente el descenso y encajamiento de la cabeza, o sea, salen los hombros y se encaja la cabeza. El noveno tiempo, acomodación de la cabeza al estrecho inferior mediante una rotación interna que hace que el occipucio se coloque por debajo de la sínfisis del pubis, como ocurre aquí. Y luego desprendimiento de la cabeza mediante su flexión utilizando el occipucio como punto de apoyo. ¿Ya? Entonces el occipucio se apoya ahí y en el fondo actúa como una palanca y sale la cabeza. ¿Ok? Si se dieron cuenta, en el fondo lo que ocurre es lo mismo que ocurre en el parto encefálica, solamente que tiene que ocurrir 3 veces. Tiene que ocurrir con la pelvis del feto, luego tiene que ocurrir los mismos mecanismos con los hombros del feto y luego el mismo mecanismo con la cabeza del feto. ¿Ya? Ahora, la mayoría de las veces cuando ocurre un parto en podálica, este parto evoluciona de forma espontánea y por lo tanto uno cuando ve estos partos, la mayoría de las veces el bebé va saliendo solo y uno no tiene que hacer nada, ¿ya? Solamente observar y dejarlo de manera espontánea. Todo esto en el caso de que estemos frente a un parto en situación de urgencia, ¿ya? En que ya no se pudo operar la paciente y el bebé está saliendo. Ahora, si en algún momento ocurre alguna distocia
se retiene el hombro o se retiene la cabeza, que es el mayor riesgo que tenemos, y es por eso que todas estas pacientes se tienen que operar, ojalá de manera programada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque existe el riesgo de que hay una retención de la cabeza. Y cuando ocurre alguna retención de alguna de las partes fetales, pueden hacerse todas estas maniobras con nombres raros que aparecen acá. ¿Me escucharon o se me quedó pegado? Yo sí, se le quedó pegado de nuevo. Ya, lo que les decía es que la mayoría de las veces el parto en podálica ocurre de manera espontánea y solamente hay que observar y estar atento, ya en casos de que, si es que hay alguna retención de una de las partes fetales, ya sea de las extremidades inferiores o del hombro o de la cabeza, uno puede hacer algunas maniobras que son las que se aparecen acá y que todas tienen un nombre medio raro, pero vamos a ver algunas, las más importantes. Por ejemplo, una de las maniobras orientadas a resolver una nalga incompleta, ¿ya?, es la maniobra de Pinard-Mantel. ¿En qué consiste esta maniobra? En que el operador introduce sus dedos y toma al bebé desde la zona inguinal y extrae la extremidad, tracciona las extremidades para sacarlas. ¿Ya? ¿Se fijan ahí? ¿Cierto? Mete los dedos en la parte inguinal y empuja las extremidades inferiores del bebé y la extrae. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando hay una retención de los hombros? ¿Ya? Una de las maniobras es la maniobra de Payot, que consiste en elevación del cuerpo fetal, como aparece en la imagen acá, para extracción del hombro anterior, del hombro posterior, ¿ya?, y descenso del cuerpo para la extracción del el hombro anterior. En el fondo, si se fijan, el operador toma al bebé por las extremidades inferiores, lo lleva hacia arriba para sacar el hombro posterior, y luego hacia abajo para sacar el hombro anterior. ¿Ya? Otra maniobra para resolver la retención de los hombros en podálica es la tracción y rotación simultánea del dorso fetal, movilizando el brazo posterior. En el fondo, vamos rotando el bebé para sacar el hombro posterior y luego lo rotamos hacia el otro lado para que salga el hombro anterior. ¿Cómo aparece ahí? ¿Ya? Entonces, se gira el bebé y eso va a ayudar a que salgan los hombros y el hombro anterior y luego el hombro posterior. Ahora, en caso de que para extraer la cabeza, ¿ya?, en caso que haya retención de la cabeza, una de las maniobras es con ambas manos se sostienen las nalgas fetales, como aparece aquí en la imagen, ¿ya? Fíjense, y se incurva el feto hacia el pubis materno. En el fondo se toma de las nalgas y se lleva hacia el pubis de la madre, ¿ya? Eso va a ayudar a que salga la cabeza. Otra de las maniobras que se puede hacer para resolver la retención de la cabeza es la maniobra de Praga, que consiste en la tracción del cuerpo. Fíjense cómo tracciona tomado desde las extremidades hacia el abdomen materno, y con la otra mano hace presión en la nuca, ¿ya?, el operador, para que la cabeza haga este movimiento y salga. Otra de las maniobras es la maniobra de Morisot, ¿ya?, que dos dedos de la mano se introducen en la vagina y luego se introducen dentro de la boca del bebé, ¿ya?, como aparece ahí en la imagen, y eso lo que hace es que el bebé se pueda flectar, ¿ya?, y un ayudante hace presión sobre el pubis. En el fondo le empuja el occipucio al bebé hacia abajo, y lo mismo hago al traccionar la mandíbula, y eso hace que sea más fácil la expulsión de la cabeza. ¿Ya? Esa es la maniobra de Morisot. Ahora, si hay una retención de cabeza última y con esas maniobras que se hicieron para extraer la cabeza, no sale la cabeza, y esto puede ocurrir en partos de término, ¿ya?, en donde la cabeza es grande y por lo tanto tiene mayor riesgo de retenerse, hay que solicitar ayuda. Recordar que
idealmente aquí debiese estar presente un médico y él resolver la urgencia. Tocólisis, ¿ya? Realizar la maniobra de Morisot. Acuérdense, introducir los dedos dentro de la mandíbula del bebé y empujar el cuerpo hacia el abdomen. Lo otro que se puede hacer es que el médico haga un forceps de cabeza última, que se llama, en el fondo aplicar estas ramas para sacar la cabeza del bebé, y por lo tanto eso igual tiene riesgos de que traumatismo en la cabeza del feto, ¿ya? Porque estas ramas le van a apretar la cara, la oreja al bebé, y también tenemos riesgo de que haya un mal resultado visto desde esa parte, ¿ya? Puede ocurrir también que se haga una incisión del cervix, ¿ya? Para que la cabeza que está retenida pueda salir. Una sínfisiotomía, que como aparece ahí, ¿cierto? Hacer una disección de la sínfisis del pubis, o restitución de Sabanelli, que es restituir la cabeza y el cuerpo para sacarlo por vía cesárea, ¿ya? Ahora, es súper raro de ver todo esto, y les insisto, cuando uno pudiese tener este tipo de accidentes que se retenga la cabeza en embarazos de término que ocurren en el contexto de un parto en podálica de urgencia. Ahí vamos a ver un poquito más claro las maniobras. Entonces, recordar que lo primero es dejar que esto ocurra solo, ¿ya? Si no ocurre, uno puede ayudar. Por ejemplo, ahí se está tomando, ¿cierto?, el bebé de la ingle y se extraen las extremidades. Aquí es bueno ayudarse, ya, o el operador se ayuda de una compresa para que no se resbalen las partes fetales. Una vez que llegamos a la altura de la inserción del cordón, hay que hacer un asa de cordón, ¿ya? Que es lo que se hizo ahí. Se extraen las extremidades, fíjense. La presentación, las extremidades se llevan hacia el abdomen, y esta mano hace la maniobra de Morisot, que es introducir los dedos por la boca del bebé y llevarlo, ¿cierto?, hacia el pubis. Y eso sería la clase de hoy. ¿Alguna duda? Profe, ¿podría poner el video de nuevo, por favor? Ahora, estas mismas maniobras, uno cuando asiste a una cesárea, por ejemplo, de una presentación pólica, se ocupan las mismas maniobras para sacar al bebé. ¿Sí? El asa de cordón se llama eso. Bien. Antiguamente las podálicas no se operaban, ¿ah? Se asistían por parto. Yo muchas colegas que tuve y que trabajaban conmigo me contaban que ellas asistieron muchos partos en podálica, por lo tanto tenían mucha expertise para atender estos partos. ¿Qué tan común es la posición podálica? La presentación podálica es poco común, es poco común. Recordar que la presentación cefálica es la común. Ahora, cuando existen estas presentaciones podálicas, recordar que la resolución del parto es por vía cesárea programada o de urgencia. Ahora, si la paciente llega con la guagua saliendo, ahí en ese caso hay que asistir el parto. Bien, si no hay más dudas, entonces quedan despedidos. Nos vemos el próximo miércoles.
Ya, profe, chao. Adiós. Gracias, que esté bien. Chao, Chao, profe, chao. gracias. Chao, profe. Chao, profe, gracias.